cadena rejuvenece y mejora las condiciones de salud de la gente. Sí. Esto me lo dice mucha gente que te ve, que cada vez estás más guapa, cada vez estás más joven. Esto es una locura. Lo tendría que recetaros aquí de hecho, yo creo, ¿eh? Yo creo que Venía es al todo programa. las cámaras y los focos de Tele7 que nos mejoran a todos. Y eso que se me está pasando una calor aquí que ahora mismo... Eso también, pero sonreiremos toda la tarde. Todo el rato, aunque estemos ya pasando un poquito de calorcito. Doctor, vamos a hablar, siguiendo, porque antes hemos hablado con la doctora Marín, de nutrición, del tema refrescos, el otro día de la pirámide de dieta mediterránea, tema alimentación. Y con usted, doctor, yo lo tenía ahí pendiente, tenía ahí ese come. Ayer a estas 2 de la mañana pensando, para que vea, no es habitual que yo a esas horas piense, pues... Y sobre todo que me pongas WhatsApp sí, después. Con caritas sonrientes a las 2 de la mañana y corazoncitos. Doctor, y dije, bueno, ¿por qué no hablar de qué relación hay entre nutrición, cómo comemos, siempre se dice que somos lo que comemos, relación entre nutrición y el tema ginecológico? ¿Cómo afecta, ahora que se acerca incluso el verano, ya está todo el mundo ya con eso de operación bikini, ya esa obsesión y esa locura, cómo afecta el tema de la alimentación con el tema de la ginecología? Son uña y carne. Yo podría decir que hay una relación intimísima. Para empezar, tú has dicho así en la presentación varias cosas y tal, pero cosas muy serias. Efectivamente, somos lo que comemos y sobre todo desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Y esto es algo que es conocido desde muy antiguo. Quizás no tanto como pensamos, pero que es conocido por lo menos desde la guerra de Corea para aquí y desde los estudios de Framingham para aquí. Framingham es una pequeña población de apenas 2.800 personas en el estado de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, que fue elegido hace ya muchos años para hacer un estudio poblacional, un estudio longitudinal, en el que a una cohorte, o sea, a un grupo de personas, se les hace un seguimiento longitudinal a lo largo de 10, 15, 20, 30, 50 años, y se van recogiendo sus enfermedades con encuestas epidemiológicas a lo largo del tiempo, y de esos estudios de Framingham es que conocemos, por ejemplo, que el tener el colesterol elevado se relaciona con los infartos de miocardio, que la hipertensión arterial se relaciona con accidentes cerebrovascular, o sea, de Framingham para aquí. Es más, gracias a los estudios que se hicieron en Framingham, conocemos el concepto de factor de riesgo. Factor de riesgo es un término que no existía en medicina hasta que llegan los estudios de Framingham. Entonces, si eso es un hecho cierto en el tema cardiovascular, que somos lo que comemos, desde el punto de vista ginecológico la cosa es todavía mucho más evidente. Por ejemplo, en relación con lo que decía ahora mismo la doctora Marín, esto de la operación bikini que tú mencionabas, esas mujeres que pierden 15 kilos desde marzo a julio. Bueno, pues con esos 15 kilos además pierden la regla. Y una cosa muy importante, pierden la ritmicidad del ciclo menstrual. En el hipotálamo es una región del encéfalo, del cerebro, podríamos decir, que está inmediatamente debajo del tálamo. Y el tálamo es el cerebro inferior, el cerebro de los animales, el cerebro de los instintos, el cerebro donde tienen lugar las pulsiones. Bueno, pues el hipotálamo es un poco inferior, no solamente en situación, sino también en categoría. Y ahí es donde se regulan cosas fíjate, la respiración, el ritmo cardíaco, la temperatura, el ritmo circadiano de producción de hormonas, el ritmo menstrual de producción de hormonas esteroideas, de tal manera que hay un par de centros que trabajan muy a la limón en el hipotálamo. Cuando uno de ellos se ve alterado, por ejemplo, porque tú introduces una modificación de tu dieta muy brusca y quieres perder, pues eso, 8 kilos en un poco mes tiempo, o 15 kilos en 3 meses, pues eso te va a pasar visita siempre te pasa factura. Y entonces es muy frecuente que ese ciclo, centro de los ciclos, pierda su función y te quedes sin ciclo. Entonces, de momento haces una amenorrea, una falta de menstruación, evidentemente secundaria, pero no secundaria a un embarazo, que es lo más típico. Cuando pierdes la regla, 90% de las mujeres que pierden la regla la pierden por un embarazo. Pero no, en este caso nos quedamos con el 10% restante. Es un 10% que pierde la regla por diferentes causas. Una de ellas por alteraciones dietéticas. Y es que, eso lo sabe mejor la doctora Marín que yo, perder peso no se puede hacer a lo largo de muy pocos meses. Si tú quieres perder 15 kilos,
tienes que ponerte un tiempo de unos 12 a 16 meses para perderlos. Para que introduzcas modificaciones en tu dieta que no supongan pérdida de la salud. Fundamentalmente porque si tú haces una dieta monocolor, muchas veces vas a hacer déficits de hierro. Si haces déficits de hierro, lógicamente no vas a fabricar bien la hemoglobina y eso te va a llevar a mayor cansancio. Pero muchas veces dietas monocolor suponen pérdida de determinadas vitaminas. Eso es lo que produce que bueno, tengamos esa amenorrea, es que falta de vitaminas, un poco falta de conjuntamente hierro. Puede alterarse primero la función que te decía desde el punto de vista hipotalámico, pero también la cantidad de nutrientes que tú necesitas. La gasolina. No llegan, exacto. Es que tener la regla y hacer ciclos y ovular y que la naturaleza te dé la posibilidad de quedarte embarazada, eso es un gasto terrible. O sea, la naturaleza solo gasta de su propio condumio, de su propia reserva, solo aquello que le sobra. Si a ti no te sobra porque estás haciendo una dieta horrorosamente mal equilibrada, lógicamente la naturaleza lo primero que hace es decir, a ver, ¿qué pasa? Vamos a ahorrar de lo superfluo. Cuando tú no tienes dinero, no dejas de comer. Lo primero que dejas es de ir al cine el sábado. Y en vez del domingo salirte por ahí de farra y comprarte no sé qué, pues te quedas en casa. Pero no dejas de comer. Para dejar de comer tienes primero que dejar de ir al cine, después dejarte las compras de la temporada, luego dejar de comprar y dejar de comprar ropa y finalmente, pues esto el organismo hace exactamente igual. Primero evita lo superfluo. ¿Y para qué le sirve a la individua en cuestión, a Perenganita que está haciendo esa dieta, para qué le sirven los ciclos? Para nada. Por tanto, se suprimen los ciclos, entra en falta menstrual. Y eso no es lo más importante. Lo más importante es que si pierde el ritmo menstrual, eso puede tardar meses o años en recuperarse. Problemas que puede dar esa amenorrea, esa falta de regla de menstruación, para entendernos, porque no solamente hay muchas que dirán, bueno, pues oye, si no quiero quedarme embarazada, no quiero ser madre, a priori, bueno, ningún problema. Sí, Ojo, sí. porque hay problemas que, uno de los que me viene a la mente, pérdida de cabello. Claro, claro. Es que conjuntamente con la pérdida de la regla es la expresión de que se pierde el ciclo, y el ciclo se pierde como consecuencia de que no hay estrógenos. Amigo mío, aquí es donde vas a pagar, porque los estrógenos son fundamentales para las mujeres. Por ejemplo, con la pérdida de la regla, a partir de un determinado número de meses de estar fuera sin la regla, empiezas a perder masa ósea, empiezas a perder capital de tus huesos, y eso lo vas a pagar dentro de unos años, no ahora que tienes 30 años y tal, porque total, a los 30 años ni te enteras. Claro, pero que no te enteres no significa que no vayas a pagar la factura a los 45 o a los 50, porque tu pico de masa ósea, si es una mujer muy joven, todavía no habrás llegado a desarrollarlo del todo. Y si te quedas a medio camino, eso es la cartilla de ahorros que has empequeñecido. ¿Cuál es el asunto? Que la masa ósea funciona, yo creo que no hay ningún ejemplo mejor, como las cartillas de ahorros que hacíamos en la infancia. Cuando tú estás metiendo dinero en la cartilla de ahorros, cuando llegas a los 25 o 30 años, de repente, oye, pues mira, tengo aquí un capitalito. Ya, pero si en vez de meter hasta los 25 o 30, entre los 20 y los 28, o entre los 24 y los 28 he dejado de meter, amigo mío, aquella curva de crecimiento se ha aplanado. Entonces no has desarrollado el potencial genético que tenías de desarrollo de tu masa ósea, y eso lo vas a pagar cuando tengas 50 años. Ya hablaremos cuando tengamos 50 años. Vale. Pero no hay nada como tener las cosas bien ordenadas y tener una adecuada salud mucho mejor que tener que ir al médico para que te dé fármacos para arreglar las situaciones. Y sobre todo cuando, ¿qué pasa si esa pérdida de peso descontrolado, o sea, perdemos muchos kilos cuando sobre todo las jovencitas? Claro. Digo, porque claro, hablamos de incluso esto de operación bikini, esa pérdida de peso excesivo, muchas veces en jovencitas de 12, 13 años, que incluso todavía casi se están desarrollando. Es que si es importante a los 35 o a los 23, es mucho más a los 17. O sea, a los 17 o a los 20 es de una importancia capital. Sobre todo, fundamentalmente porque ese centro que decíamos del hipotálamo todavía no está perfectamente bien entrenado para hacer las cosas rítmicamente todos los meses. Si nosotros lo alteramos, si alteramos su función a los 16, 18, 20, 21 años, cuando todavía no ha cogido bien el ritmo de las reglas, las consecuencias pueden ser peores. Y además, perder masa ósea a los 30 puede ser importante, pero no ganar a los 16 o 17 es todavía más importante.
Porque lo que estás haciendo es cercenar el potencial de crecimiento. No es que pierdas mucho, es que no llegas a ganar lo que debieras. Pero además de eso, consecutivamente a esas dietas insalubres, diría yo, está la anemia. Y con la anemia, las uñas quebradizas, el pelo que se te cae, que no te dura mucho tiempo en buenas condiciones. Todas esas son consecuencias, digamos, menores. Pero cuando reequilibras las hormonas de esa paciente, cuando le aportas el suficiente hierro y la suficiente vitamina D, de repente la señora empieza a dejar de estar cansada, las uñas se le vuelven ya no quebradizas, sino mucho más fuertes, ahora ya no se le cae tanto el pelo. ¿Qué quiere esto decir? Que la dieta es muy importante. Y fíjate, a mí me gustaría resaltar algo que habéis contado así como de pasada, ¿no? Cuando decís, no, porque hay que cuidar la salud y tal igual. No, mire usted, es que decía la doctora Marín, que le estaba escuchando con muchísimo interés cuando estaba antes de entrar en el plató, decía, no, y le pedimos al papá Estado que la asistencia sanitaria, cuidado, es que no se puede confundir la salud con la asistencia sanitaria. Algunos tontos, digo bien, algunos tontos o malintencionados quieren hacernos confundir el derecho a la asistencia sanitaria con el derecho a la salud. No. No existe el derecho a la salud. No. Lo que existe es el derecho a la asistencia sanitaria, pero la salud es la consecuencia de lo que yo hago con mi propia salud. Es la consecuencia de mis cuidados y lamentablemente de mi origen familiar. Claro, es que en mi familia todos se mueren de cáncer. Pues macho, ya sabes lo que te toca. No fumes, no bebas demasiado alcohol, haz deporte, no estés gordo, hazte la citología, vacúnate contra el virus del papiloma. No, es que en mi familia de lo que se mueren es de hipertensión y de infartos de miocardio. Pues macho, tienes que dejar de fumar. O sea, no, es que en mi familia de lo que se mueren es de osteoporosis y tal. Pues atento a tu masa ósea, hazte una densitometría a partir de los 50 o 50 y tantos y hasta entonces haz un poco de deporte, cuida tu ingesta de calcio, de lácteos. Nosotros somos la consecuencia de nuestra herencia familiar y de nuestros propios cuidados. Eso es la salud. La salud no es un derecho, es un bien. Es responsabilidad nuestra el cómo también nos cuidamos, claro, además de la herencia. Claro, o la ¿cómo voy a ir yo a mi médico de cabecera a decirle, oiga, no me gusta tener el origen familiar que tengo y además estoy en desacuerdo con ser hijo de mi madre? El médico de cabecera me mirará como las vacas al tren. Oiga, ¿usted es bobo? ¿Qué pasa? Usted se ha vuelto loco. Porque no puede usted evitar ser hijo de su madre, ni nieto de su abuela, ni sobrino de sus tías. Mírese usted en sus tías, en su abuela y en su madre para saber cómo va a ir su vida a lo largo de los últimos años. Pero a lo que tenemos derecho es a la asistencia sanitaria. Claro que sí. Cuando se deteriora mi salud, yo tengo derecho a que me la reparen. Cierto. Ahora bien, si mi médico de cabecera y la nutricionista de Tele7 me ha estado dando la brasa durante los últimos 3 años, ten cuidado con los refrescos de cola, no bebas tantas bebidas energéticas, no necesitas tanta reposición, estás engordando mucho, tomas con esas bebidas 700 calorías por vaso. Y luego me quejo, pues igual puede llegar un día en que alguien te diga, a usted no le tratamos ya porque no se ha cuidado. Joder. Y ese es un conflicto ético muy serio, muy serio. Pero no desdeño yo la posibilidad de que vaya a suceder en el futuro, cuidado. Para el tema fumadores, ¿no? Que reclaman caro igual un trasplante de claro, pulmón. Pero es que hay un debate ético muy importante porque los fumadores dicen, bueno, ya me cobran muchos impuestos como para sostener, digamos, la asistencia sanitaria que voy a necesitar cuando enferme por el hecho de fumar. Hombre, el razonamiento es completamente estúpido. El razonamiento es estúpido. O sea, no fumo para pagar muchos impuestos para que me curen cuando esté enfermo. No sea usted majadero. Fumar es malo intrínsecamente. Procure usted dejar de fumar. Si se pone enfermo, coño, ya le vamos a curar. Lo que tiene que procurar el sistema sanitario es favorecer los tratamientos para dejar de fumar. Y lo que no puede ser es que dejar de fumar cueste más caro que seguir fumando. Eso es lo que no puede ser, señores políticos, pónganse ustedes las pilas, hombre. No puede ser que las pastillas o los tratamientos o la psicoterapia para dejar de fumar le salga al fumador 3 o 4 veces más caro que seguir fumando. Claro, es a la corta, sí, pero explíqueselo usted al fumador. Póngaselo fácil, hombre, póngaselo fácil. Doctor, hemos hablado de esa pérdida, ¿no?, excesiva de peso en corto plazo, los problemas que puede acarrear desde el punto de vista ginecológico, pero ¿qué pasa si hay un exceso de peso? ¿No? Porque, claro, los extremos
totalmente Sí. son malos, ¿eh? Lo Todos. importante, la virtud está en el medio, ¿eh? Pero eso no es la mesura. Eso no es tuyo, ¿eh? Eso es de Aristóteles, de hace Se lo he 2000 cogido. 2500 años. Aristóteles le escribía a su segundo hijo Nicómaco el libro que se titula Ética a Nicómaco, y le decía: hijo mío, la virtud principal del hombre es la frónesis, decía él, la prudencia. El punto medio, claro. Después lo decía Schopenhauer en el final del 19, pero bueno, ha habido mucha gente, y ahora la mismísima Susana. En Tele7. Ahí estamos. Que de 2017. La prudencia. Bueno, es pues, que, claro, doctor, también hay mujeres que sufren Claro. problemas y alteraciones, ¿no? Claro. En el ámbito ginecológico por tener un exceso de peso. si es mala la malnutrición por carencia, yo diría que casi es peor la sobreabundancia. Y este es un problema fundamental en el siglo XXI. Este es el siglo de la osteoporosis y el siglo de la obesidad. Las dos grandes lacras del siglo XXI. Dos enfermedades directamente relacionadas con la civilización. La una por sedentarismo, la obesidad por exceso de alimentación. Hay que recordar aquello de los genes de la hambruna que hemos contado más de una vez. Digamos, todo lo que comemos de más cada día, ¿no? Cada minuto, cada comida, se transforma inmediatamente en grasa que queda acumulada por si no hay. ¿Cuál es el problema? Que no va a darse la circunstancia de que yo pase hambruna, porque ya no hay guerras. Y las guerras no son en Occidente, y en Occidente seguimos comiendo todos los días como si fuera el último día. Todos los días metemos 3.800 calorías, pero solo caminamos 2.000. Pues acumulamos 1.600 o 1.800, ¿cómo? En forma de grasa. Ese exceso de grasa, por ejemplo, en las mujeres, produce hormonas sexuales femeninas. La grasa es un gran fabricante de hormonas sexuales femeninas, pero acíclicas. No cuentan con el control rítmico del hipotálamo y de los ovarios. Producen estrógenos, pero estrógenos anormales, estrógenos acíclicos. Fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente estrona, no estradiol. Pero esa estrona altera el funcionamiento del ovario. Y además hay un exceso de fabricación de hormonas sexuales masculinas. Por tanto, no es infrecuente que la mujer obesa tenga más vello de lo habitual o más trastornos de la hiperandrogenización, del exceso de hormonas sexuales masculinas. No es infrecuente que la mujer obesa tenga alteraciones menstruales. Es muy frecuente, muy frecuente. Es más, la enfermedad endocrina, la endocrinopatía más diagnosticada en mujeres por los ginecólogos y por los endocrinos de todo el mundo, es el síndrome de los ovarios poliquísticos, del que tengo que dar una conferencia en Estados Unidos dentro de un par de meses. Esas mujeres tienen normalmente sobrepeso y suelen empezar por sobrepeso. No es que el sobrepeso esté causando el trastorno, no, es que es el comienzo del desencadenante. Es el hilo por donde llegamos hasta el ovillo. Entonces, si había problemas cuando usted pierde 15 kilos en 3 meses, lo hay mucho más cuando usted gana 15 kilos en un mes. Entonces, el exceso de kilos altera brutalmente la producción hormonal y eso trastoca los ciclos terriblemente. Con lo cual, dieta equilibrada, mesura, equilibrio. Claro, porque además las mujeres obesas tienen más alteraciones de la fertilidad. Cuidado, más alteraciones de la fertilidad. Se quedan menos embarazadas. Y además tardan más tiempo en conseguir cada embarazo. Y además tienen más problemas relacionados con el desarrollo del feto. Y tienen más enfermedades metabólicas durante el embarazo. La conclusión que tú dices es la buena. Dieta equilibrada, acudan ustedes donde la doctora Marín, que les va a decir lo que hay que comer y lo que no hay que comer, que por otra parte, usted ya sabe, imite a su abuela. La abuela sabía cómo había que hacer la comida y había que poner legumbres 4 días por semana y ensalada y peces de todos los colores. Bueno, y vea Objetivo Vizcaya, en Tele7, que también es bueno para la salud. Doctora Marín, yo soy aquí cada 15 días. Doctor, nos vemos el próximo martes. Claro que sí. Nos vean y que nos sigan. Dentro de nada, en una semanita nos vemos. Aquí estaré. ¿Te parece? Gracias. Un abrazo.